Muy buenas a todos. Hoy os traigo, aparte de un sexy peinado nuevo, la segunda parte de suscriptores y sus experiencias paranormales. Diariamente recibo una gran cantidad de historias y cada una de ellas resulta 10 veces más aterradora que la anterior. Sin embargo, no todos están dispuestos a compartir sus historias en YouTube y que decenas de personas juzguen sus experiencias. Al mismo tiempo, debo decir que la gran mayoría de historias que recibo están basadas en ouijas que salieron mal, son muy repetitivas y aunque sí sean ciertas, son cosas que todos conocemos y que a mí personalmente no me producen un especial terror, un especial pavor. Como sabéis, yo soy una persona que no se asusta con facilidad. Hay que darme una historia muy, pero que muy aterradora para que yo sienta algo, para que yo sienta un poquitito de miedo. Por lo tanto, en esta sección me gustaría tratar historias que a mí, personalmente, desde el minuto 1 me han aterrorizado o me han hecho sentir algo, o incluso reminiscencias de mis propias experiencias paranormales, ya que pienso que si yo no siento miedo con las historias que os voy a describir, que os voy a contar, vosotros no vais a sentir nada tampoco. Si algo no me llega, no me llega, y no quiero contaros algo que a mí no me ha transmitido absolutamente nada, porque entonces este videoblog, este canal, no tendría sentido. Es por ello que hoy os traigo únicamente 3 historias, 3 de las historias que más me han impactado en este último mes y que al mismo tiempo se han podido contrastar con audios, vídeos y fotografías tomadas por las personas que han experimentado estas experiencias paranormales que hoy os voy a contar. Así que poneos cómodos porque aquí empieza la segunda entrega de suscriptores y sus experiencias paranormales. La primera historia que os voy a contar llegó a mis manos hará aproximadamente unas 3 semanas. Realmente es una historia con la que me sentí identificada desde el minuto 1, ya que la protagonista de esta historia tenía un vínculo muy fuerte con su abuela. María me describió a su abuela con muchísimo cariño. Para ella su abuela era prácticamente su segunda madre. Fue esa mujer quien crió y dio una educación a Marian desde los 7 años de edad, debido a que sus padres pasaron por un proceso de divorcio no muy amistoso que digamos. Las peleas entre ellos eran algo constante. Y este hecho, esta tensión, se prolongó incluso en el momento en el que el juez debía dictar sentencia sobre la custodia de la niña. El padre de Marian no quería realmente quedarse con su custodia, realmente quería desentenderse completamente de su hija, pero le tiraba mucho más el hecho de querer fastidiar a su exmujer, querer fastidiar a la madre de Marian. Entonces, cuando esta anunció que en breves tendría que mudarse a Francia debido a que su empresa se había trasladado, él decidió pelear con todas sus fuerzas para que no pudiera llevarse a la niña, para que no pudiera rehacer su vida, para que no pudiera ser feliz. Él a toda costa quería hacer daño a la madre de Marian, pero esta no quería frenar el ritmo de su vida, y esta batalla se prolongó durante semanas, durante meses e incluso años. Pero como todo, la madre de Marian llegó a un límite y decidió que su hija se quedaría a vivir con su madre, mientras ella se iba a trabajar a Francia, y así todos podrían vivir del modo en que quisieran y como quisieran. A Marian esta decisión no le gustó absolutamente nada, le pareció una decisión sumamente egoísta por parte de su madre, ya que el único modo que iba a tener a partir de ese momento para contactar con su madre sería a través de una llamada semanal que no duraría más de 10 minutos, pero aún así no le quedó otra que aceptarlo y se quedó viviendo con su abuela en una casita muy pequeña de Jaén. La abuela de Marian llevaba viviendo ahí más de 30 años y nunca jamás había tenido ningún problema. Nunca se ha reportado ninguna manifestación paranormal, nunca se ha reportado ningún cambio de temperatura brusco, ninguna sensación angustiante. Sin embargo, desde el minuto 1 en que Marian pisó esa casa, las cosas dejaron de ir bien. Ella sentía que la casa entera estaba triste, que la casa se lamentaba todas las noches. Por las noches ella reportaba que había una mujer que lloraba por los pasillos, una mujer que le transmitía una sensación de angustia, una sensación de soledad, mucha soledad. Hay veces incluso que ella se levantaba alrededor de las 3 de la mañana, se quedaba sentada al pie de su cama y no podía evitar mirar al pasillo, y realmente ella veía a una mujer pasear despacio con la cabeza agachada y un velo que le tapaba el rostro. Ella estaba convencida de que esa mujer necesitaba algo, necesitaba ayuda, quizás necesitaba un abrazo. Marian, pese a ser tan pequeña, no sentía miedo. Sentía tristeza, sentía ganas de ir a abrazar a esa mujer, ganas de ir a preguntarle qué le pasaba. Pero sin embargo nunca se atrevió a preguntarle, nunca se atrevió a dirigirle una sola palabra. Cada noche que ella veía a esa mujer, lo guardaba en su mente y a la mañana siguiente se lo decía a su abuela, quien nunca la tomó por loca. Realmente la abuela creía en ella, estaba convencida de que la niña le decía la verdad. Así que el argumento que le daba a ella, la justificación, era decirle que esa mujer estaba triste porque Marian estaba triste. Y lo mejor que podía hacer Marian era sonreír más y no preocuparse por su madre, no echar tanto de menos a su madre, porque su madre estaba bien si Marian estaba bien. La abuela no hacía más que decirle que si ella volvía a estar feliz, si ella volvía a estar animada, la mujer que lloraba dejaría de llorar. Y Marian lo intentó. Marian intentó ser feliz, intentó seguir su vida, intentó hacer nuevos amigos en el barrio, intentó ir más al parque con la abuela, intentó que la abuela estuviera contenta, intentó transmitirle esa alegría a su madre por teléfono, pero la mujer cada noche lloraba más y más fuerte. La mujer que paseaba lloraba, cada vez con más angustia. Cuanto más feliz era Marian, más angustiada estaba esa mujer. Más sentía que la casa entera estaba triste, que la casa entera lloraba. Y digo lloraba porque
Una noche cualquiera comenzaron a aparecer las manchas. Manchas de humedad en todas las esquinas de la casa. En todas las esquinas de los cuartos comenzaron a aparecer manchas de humedad. El cuarto de Marian era el cuarto con más humedades de toda la casa. Llegó a tener el techo entero de su cuarto de un color entre verdoso y negro, un color podrido prácticamente, como si el techo entero se estuviera pudriendo a causa de una fuga de agua por alguna parte. Y pese a que la abuela decía que esas humedades eran debido a la antigüedad de la casa, Marian estaba convencida de que esa humedad eran las lágrimas de la casa, que la casa entera estaba triste, que la casa entera estaba llorando, y que su forma de expresarlo era con humedades, porque esas humedades eran las lágrimas de la casa. De hecho, la abuela, para demostrarlo, para terminar con esas humedades, porque podían llegar a ser muy perjudiciales para su salud, llamó a la empresa constructora, hicieron revisiones, abrieron el techo entero, les hicieron regatas por todo el techo, y no había ninguna fuga. Ninguna tubería estaba rota. No sabían el origen de la humedad, no sabían el origen de nada. Era como que esas manchas no sabían ni cómo habían aparecido ahí. Y Marian se había convencida de que esa humedad, ese techo, eran las lágrimas de la casa. O quizás eran las lágrimas de esa mujer que se paseaba todas las noches enfrente de su cuarto. Cuando Marian cumplió 11 años, la abuela y ella llegaron a un acuerdo. Marian podría ir sola al colegio y volver sola, pero siempre con la compañía de alguna amiga suya, de alguna amiga que viviera o en la misma calle o en la calle de al lado. Marian estaba que daba saltos de alegría porque por fin podía empezar a ser una niña mayor, por fin era toda una adulta independiente, así que uno de los primeros días en los que iba a ir sola al colegio, decidió que ella misma se prepararía el desayuno, ella misma se prepararía bien todas sus cosas en la mochila, ella misma elegiría su ropa, ella misma elegiría todo, absolutamente todo. Así que la noche anterior le dijo a su abuela que no se preocupara, que siguiera durmiendo o siguiera haciendo lo que ella haría durante las mañanas cuando no tuviera que llevarla al colegio, que ella se encargaría de todo, que todo saldría genial. Marian recuerda perfectamente esa mañana, recuerda que se hizo una trenza de helado, que se vistió con un peto, que se puso unas bambas de color rojo, se hizo su mochila, se llevaron unas tostadas, estaba súper emocionada. Se colocó en mitad del pasillo y se puso a llamar a su abuela. A llamarla para asegurarse de que la abuela era consciente de que ella se iba, que había desayunado, que lo había hecho todo bien y que ya podía irse. La abuela rápidamente le respondió y le deseó suerte. La abuela le dijo que para celebrar su día yendo sola al colegio, irían a comer juntas a un restaurante argentino, a una brasería argentina. Le mandó un beso a su abuela desde el pasillo, salió corriendo, se fue al colegio, todo iba muy normal, todo fue muy normal. Y fue genial, se lo pasó genial ese día. Marian se sentía muy responsable, se sentía muy adulta. Se sintió así hasta que volvió a casa a mediodía, porque cuando abrió la puerta se encontró su madre allí. Se encontró su madre y a sus 3 tíos, los cuales le trasladaron la noticia. Y es que su abuela, esa misma mañana, había fallecido. A Marian esta noticia le impactó muchísimo. De hecho, entró en una depresión. Tuvo que recibir tratamiento psicológico durante varios meses. De hecho, para ella, perder a su abuela no era perder a una abuela, era perder a su propia madre, a su hermana, a su mejor amiga, a todo el mundo. Su abuela era su mundo y lo había perdido. Ella se sentía completamente sola. Cuando comenzó a recuperarse de su depresión, le informaron de que su abuela no murió a mitad de la mañana. Su abuela murió aproximadamente entre las 5 y las 6 de la madrugada. Y entonces Marian se preguntó, ¿con quién estuve hablando antes de irme al colegio? ¿Quién fue la persona que a mí me dijo que ese mediodía íbamos a comer en un restaurante argentino? ¿Con quién estaba hablando yo esa mañana? ¿Con quién hablé? ¿Quién fue la persona que estaba en el cuarto de mi abuela y desde ahí me estaba hablando? Marian actualmente está viviendo en Francia y no tiene la más mínima intención de volver a España. No tiene la más mínima intención de volver a esa casa. Aunque muchas veces, muchísimas veces, dice haber soñado con esa casa y dice haber soñado con ese pasillo. Todas y cada una de las veces había algo que intentaba arrastrarla hacia el cuarto de su abuela. Algo que le obligaba a ir hacia ese cuarto. Y ella misma sentía que ese algo era algo muy oscuro. Y ese algo le transmitía una sensación muy amarga, una sensación muy angustiante. Un algo que le indicaba que la casa no lloraba de tristeza. La casa lloraba porque la casa le estaba indicando que su abuela se iba a ir. La segunda historia que os voy a contar es una historia de las más aterradoras que he conocido jamás. Y es la historia de Pablo, un chico que actualmente tiene 23 años y vive en Málaga. Con apenas 18 años de edad, Pablo se moría de ganas de ser independiente, de tener su propio negocio, su propia vivienda y de independizarse con su pareja. Llevaba 3 años de relación con su pareja y los dos tenían muchísimas ganas de volar juntos, volar libres y tener su propia vida juntos. Así que nada más llegar a los 18, ambos se pusieron manos a la obra
y rápidamente encontraron un alquiler muy bajo que casualmente estaba a 3 calles de la residencia de sus padres. Es decir, que si tenían algún problema, necesitaban comida, un tupper, un dinero, nada, a 3 calles tenían a sus padres, rápidamente podrían acudir en su ayuda si les pasaba cualquier cosa y iba a ser genial. Desde que la casa era muy pequeña, les iba muy bien, no necesitaban una gran cantidad de habitaciones, no necesitaban prácticamente nada y además venía amueblada. Lo miraras por donde lo miraras, era un chollo de casa. Y ellos estaban más que encantados con ella. La primera noche la pasaron festejando, invitaron a sus amigos, todo el mundo estaba fascinado con la casa era muy mona, la casa era magnífica, iban a poner un par de cuadros aquí, un par de cuadros allá, iban a intentar decorar la casa a su gusto y estaban realmente emocionados. La segunda noche fue cuando comenzaron ya a poner en marcha los electrodomésticos, pusieron su primera lavadora, de hecho sacaron una foto cuando la lavadora se puso en marcha, se pusieron a cocinar, todas las cosas que hacían sus padres las estaban haciendo ellos, se sentían muy independientes, se sentían adultos, pero esa euforia, esa emoción llegó a un límite, y el límite se estableció en el momento en el que conectaron su horno a microondas y lo programaron en el modo descongelación, cuando este comenzaron a saltar chispas y se produjo un cortocircuito que hizo saltar los plomos. En ese momento fue cuando ellos trataron de tocar tierra, ese subió de adrenalina, lo dejaron un poquito de lado y decidieron comportarse, tranquilizarse y reaccionar como lo haría un adulto. Pablo se dirigió al contador de la luz, trató de subir los interruptores, pero no había manera. Realmente se habían fundido los plomos. No había luz y probablemente no la tendrían durante el resto de la noche. Así que encendieron unas velas y trataron de cenar en el salón con los 4 tuppers fríos que tenían. Esa noche no solo se han quedado sin luz, sin electrodomésticos, sin comida caliente, se habían quedado también sin calefacción. En la calle tampoco hacía un frío excesivo, sin embargo, en casa hacía un frío glaciar, un frío que realmente les helaba los huesos. Nunca antes habían sentido tantísimo frío, así que tuvieron que colocarse chaquetas, mantas y aún así, aun tener muchísimas capas de ropa encima, seguían teniendo frío. Era como si ese frío se colara directamente a través de la tela, a través de las capas y capas de ropa y les congelara los huesos directamente. El alma entera la tenían congelada. Aquella situación era insostenible, pero todavía fue peor cuando se fueron a dormir. Cuando entraron en el cuarto y aun tener mantas en la cama, tuvieron que meterse con el pijama, y no solo el pijama, sino pantalones encima de los pantalones del pijama, chaqueta encima de chaqueta, manta encima de manta, estaban tapadísimos. No solo pasaron frío esa noche, sino que además, a partir de las 2:30 de la madrugada, se comenzaron a escuchar golpes y golpes continuos en la puerta del cuarto. Era como si alguien estuviera haciendo rebotar una pelota poco a poco en la puerta, como si alguien arrastrara la pelota, chocara, rebotara, la volviera a arrastrar, chocara, rebotara, como si alguien estuviera dando golpes mientras jugaba al otro lado de la puerta. Ellos no le quisieron dar importancia, pensaron que quizás podía ser el vecino, que quizás los golpes no estaban en esa puerta, pero este hecho se prolongó noche tras noche después de esto. Después incluso de llamar a un técnico, de que el problema de luz se solucionara. Después de eso, los problemas de los plomos seguían. Y no solo problemas de que se fundían los plomos y los electrodomésticos tenían fallas, de que cada 2 por 3 alguna que otra bombilla de la casa explotaba, como si realmente la potencia de las bombillas no fuera suficiente para soportar toda la tensión que había en los circuitos. Colocabas la bombilla y antes de apretar el interruptor, antes de encender la luz, esta explotaba. Había taras por toda la casa, había problemas, había humedades, había frío intenso en el baño, un frío intenso en el cuarto y los golpes todas las noches, golpes en la misma puerta, en la puerta del cuarto. Pablo trató de contactar con su casero porque estaba hasta las narices de estar llamando a técnicos, estar llamando a la compañía de la luz, estar llamando constantemente a fontaneros, electricistas, estar llamando a todo esto. Él dijo, estoy harto, estoy pagando un alquiler a alguien para que este alguien me solucione los problemas. Voy a llamarle y que lo solucione él. El hombre no cogía el teléfono. Él iba a llamarle a la puerta, porque de hecho el casero vivía enfrente de su puerta, la misma escalera, el mismo rellano, vivía enfrente y él no hacía más que llamarle a la puerta, escuchar la televisión, porque el casero estaba ahí dentro, estaba viendo la televisión y se oía perfectamente, llamar a la puerta y no salía nadie a recibirle, no salía nadie. Y llamar. Él realmente no sabe cuántas llamadas hizo al casero, incluso saltaba al contestador o le colgaba. El casero directamente descolgaba y colgaba. Llegó el límite y decidió que un día se quedaría todo el tiempo pegado a la mirilla de la puerta. Se quedaría ahí pegado y mirando hasta que la puerta del casero se abriera y así pillarlo, así engancharía al casero y estaría este obligado a darle respuestas, a darle soluciones, o si no, que hiciera algo. Y así fue. Pasó un día entero pegado a la puerta, esperando que saliera el casero. Esperando. Y lo pilló. Lo pilló justo saliendo de la casa, en el momento en el que cerró la puerta con llave. En ese momento en el que ya no iba a tener escapatoria. Pablo salió disparado y lo pilló por banda. Se puso a decirle, te he estado llamando muchas veces, no me has contestado, te he estado picando, estoy teniendo problemas con el piso, no hago más que llamar a la compañía de la luz, he llamado a fontaneros, he llamado de todo y no sé qué está pasando en el piso. Y el casero le dijo que él no podía hacer nada, que
eso era lo que tenía que atenerse él, que él no tenía la culpa de nada y que si tenía problemas con el piso pues era asunto de él, que él se lavaba las manos y que no quería saber nada de este tema. Pablo se puso histérico, Pablo se puso a pedirle explicaciones, a decirle que eso no era normal y que tenía frío, había momentos que hacía muchísimo frío en esa casa, los electrodomésticos se volvían locos, que las bombillas se petaban. Justo en el momento en el que Pablo mencionó los golpes de la puerta de su cuarto, los golpes que escuchaban todas y cada una de las noches, fue en ese momento cuando el casero perdió el sentido. Rápidamente palideció, comenzó a tambalearse de un lado a otro y tuvo que auxiliarse de la pared, tuvo que aguantarse en la pared para no caer desplomado al suelo. Pablo entró corriendo a su casa, cogió un vaso de agua, se lo trajo, empezó a abanicarle con la mano, porque el hombre realmente estaba mal, realmente parece que le había dado un bajón de tensión, un bajón de azúcar, le pasaba algo a ese hombre. El hombre realmente había entrado en estado de shock y Pablo no sabía qué hacer, Pablo no sabía cómo reaccionar ante eso, o sea, pensaba que lo más lógico era darle ese vaso de agua, abanicarle un poco e intentar obligarle a hablar, decirle, ¿está bien? ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Cómo se encuentra? Llamo a la ambulancia, hago algo, y el hombre no decía nada, no reaccionaba. Era como si le hubieran dado la peor noticia de toda su vida, como si los golpes en la puerta, como si los golpes en casa de Pablo fueran lo peor que hubiera escuchado en su vida. Ya no era cosa de la luz, no era cosa de que se fundían los plomos, no era cosa de los electrodomésticos. Eso parecía que no le hubiera importado tres pimientos. Lo que a él le había chocado realmente eran los golpes en su puerta, en la puerta de su cuarto. El hombre permaneció sin habla varios minutos, estuvo ahí en estado de shock y llegó al punto incluso que Pablo tuvo que llamar a la ambulancia porque el hombre no respondía. Se llevaron al hombre al hospital, Pablo acompañó al hombre al hospital porque realmente se sentía responsable de esa situación. Sentía que había dicho algo, había hecho algo que realmente él no supo expresarme con palabras cómo se sintió en ese momento, aunque de algún modo puedo entender cómo pudo llegar a sentirse, debido a que era una situación muy incómoda. Y nada, tras ser atendido por los servicios médicos, tras pasar unas horas allí y ser diagnosticado de una bajada de tensión, Pablo se quedó allí hasta que el hombre le dieron el alta, vino la familia del hombre, estuvieron hablando entre ellos sin problemas. Su casero estaba fuera de combate, no era capaz de pronunciar ni una sola palabra, se quedó sin habla, fue como si le hubiera comido la lengua al gato. No dijo absolutamente nada, ni a Pablo ni a ninguno de sus seres queridos. Todos le preguntaban qué tal se encontraba, incluso las enfermeras intentaban hablar con él y él no abrió la boca un solo instante, no dijo absolutamente nada. Así que Pablo, después de que viniera la familia de este hombre a recogerle, se lo llevaran a casa y todo, Pablo volvió a la suya, volvió a ese piso, ese loco piso en el que no hacían más que pasar cosas extrañas todas las noches, todos los días. Y una noche más volví a experimentar lo mismo, volví a experimentar el frío, los electrodomésticos que no funcionan, las bombillas que se apagan o que directamente explotan, los golpes en la puerta de su cuarto. Y esa noche fue la primera que pasó sin su pareja, porque su pareja estaba hasta las narices de ese piso y decidió volver a vivir con sus padres. Esa noche ya directamente ni siquiera apareció por el piso. Ella estaba tan aterrorizada, estaba tan convencida de que ahí había algo extraño, algo paranormal, algo que no tenía explicación alguna, que esa noche la pasó con sus padres. Se fue a su casa. Volvió otra vez a vivir con ellos. Así que ya os podéis imaginar qué tal le fue la noche a Pablo. Pablo estaba realmente desesperado, así que decidió que a la mañana siguiente volvería a intentarlo, volvería a intentar ir a buscar al casero. Ya no le iba a importar que le diera una baja de tensión, a él eso le iba a importar tres pimientos. Porque se había estado escaqueando muchísimo tiempo. Y encima, la única vez que había conseguido hablar con él, le dio una baja de tensión y dijo, bueno, ha pasado la noche en su casa. Ahora supone que mañana estará bien, así que mañana a primera hora, en cuanto me levante, voy a llamarle a la puerta y voy a pedirle una explicación. Pero a él no le dio tiempo a ir a buscar a su casero, porque a las 7:30 de la mañana el timbre de su casa sonó. Y sonó con muchísima insistencia. A Pablo apenas le había dado tiempo a cambiarse, seguía vestido con su pijama y sus tres chaquetas reglamentarias, porque hacía muchísimo frío. Y justo al abrir la puerta estaba el casero. El casero estaba allí y rápidamente le dijo, mira Pablo, llegamos a un acuerdo, no importa que el alquiler sea durante X tiempo, ahora mismo anulamos el contrato, no hay ningún problema, te puedes ir donde quieras, no pasa nada, puedes hacer las maletas si quieres, no sé qué, que a cambio de este problema, de este contratiempo, él mismo le pagaría unos 2.000 euros para que pudiera irse, le pagaría lo que hiciera falta, le pagaría los desperfectos, pero que no pasaba nada, que se podía ir, que no había ningún problema. Y Pablo se puso, tranquilo, no te estoy pidiendo que me des dinero o que me des una casa nueva, yo solo quiero que me arregles estos problemas. No te estoy pidiendo nada más. Y dijo el casero, no, es que por tu bien deberías irte de aquí. Porque a mí me consta que los anteriores inquilinos también han tenido problemas. Que han tenido problemas de las luces, han tenido problemas de temperaturas, han tenido muchos problemas. Pero eso no es lo que a mí me preocupa. Lo que me preocupa son los golpes de la puerta de tu cuarto. Y para prevenir, será mejor que te vayas. Y ahí fue cuando a Pablo se le vino el mundo encima. Y su cabeza no hacía más que darle vueltas a lo que esa noche anterior
su pareja le había dicho, al hecho de que quizás había algo paranormal en esa casa. Pero al mismo tiempo él no quería pensar en eso porque él nunca había creído en estos temas paranormales, espíritus, fantasmas, nunca había creído en eso. Él se quedó ahí parado en la puerta esperando a que el casero le dijera algo, pero el casero no hacía más que decir que se podía ir, que le pagaría, que pagaría los desperfectos, le daría dinero para que pudiera buscarse otro piso, que le ayudaría a buscar un piso si hacía falta, que le daba alternativas, pero ninguna de ellas era solucionar los problemas que había en esa casa. Ninguna era llevar a alguien para que revisara los problemas, solucionara los problemas. Ninguna era eso. Todas las soluciones que le daba el casero era que se fuera de ahí. Todo era que se fuera de ahí. Y Pablo le dijo, oiga, mire, yo no me quiero ir de aquí. Esta casa me gusta. Yo quiero que me dé soluciones porque yo no me voy a ir de aquí. Si no me da una razón de peso para irme, yo no me voy a ir de aquí. Porque tenemos un contrato. Y entonces fue cuando el casero le dio la razón de peso por la cual tenía que irse. Y es que hacía 6 meses antes de que Pablo y su novia fueran allí a vivir y tomaran ese piso de alquiler, ha habido un chico que también había querido independizarse con 18 añitos, un chico que tenía muchísimas ganas de ser independiente, de ser libre, una idea de la vida muy happy, una idea maravillosa, un chico que parecía una persona muy positiva, muy llena de energía, muy alegre. Un chico así, una persona de la cual no te esperas que sea una persona triste, una persona con problemas. Un chico así, de la noche a la mañana, decidió ahorcarse delante de la puerta del cuarto en el que dormían Pablo y su novia. Y el casero no se dio cuenta de que el chico había muerto hasta que, cuando tocó pagarle el alquiler, el chico no se presentó en su casa. El chico no respondía a las llamadas, el chico no daba señales de vida. Y de hecho el casero tuvo que llamar a la policía tuvo que entrar en ese piso y entonces lo encontraron colgando delante de la puerta del cuarto. Su cuerpo colgaba del techo. Y no solo colgaba, sino que se zarandeaba y daba golpes a la puerta de ese cuarto. No sé en cuánto tiempo llevaba muerto, no sé en cuánto tiempo llevaba ahí colgado, no lo sabían. Y tampoco sabían cuánto tiempo llevaba el cuerpo dándole golpes a la puerta. Y ese sonido, el sonido que el casero estaba describiendo, de golpes constantes, como si alguien estuviera arrastrando una pelota y chocándola contra la puerta, era el mismo sonido que Pablo y su novia escuchaban todas las noches. Y después de escuchar esta historia, después de escuchar el relato de su casero, ya os podéis imaginar lo que hizo Pablo, ¿no? La siguiente historia que os voy a contar es la historia de Belén, una chica que actualmente tiene 27 años. Belén describe su infancia con una sola palabra, la palabra soledad, ya que sus padres trabajaban muchísimo, trabajaban durante muchísimas horas diarias y pasaban muy poco tiempo con ella. Aún así, el tiempo que pasaban con ella lo aprovechaban al máximo, la llevaban al parque, la llevaban al McDonald's, la llevaban a todas partes, intentaban que Belén no se sintiera sola cuando estaba con ellos. Intentaban que Belén llenara ese hueco de soledad que tenía, lo llenara con recuerdos bonitos, recuerdos con sus padres, recuerdos de ir en bicicleta en la montaña. Intentaron que su infancia fuera lo más normal posible, que esa soledad que vivía de lunes a viernes no fuera tan pero tan notoria. En su soledad, Belén llegó a un punto en el que decidió crearse un amigo imaginario, un amigo al que ella llamó David. Al principio iba con ella únicamente al patio trasero de su casa a jugar. David siempre salía de la cocina, la acompañaba al patio, en el patio jugaban, y después, cuando anochecía más o menos, cuando ya era hora de cenar, David volvía a la cocina y volvía a ocultarse. Volvía a formar parte de la cocina, del mobiliario de la cocina. Poco a poco David comenzó a ser un poquito más libre, comenzó a seguirla más hacia otros cuartos, comenzó a ir con ella al parque, comenzó a ir con ella al colegio, la acompañaba a medio camino y luego volvía a desaparecer. Y poco a poco David dejaba de ser una sombra y comenzaba a tener ojos, comenzaba a tener nariz, comenzaba a tener manos, comenzaba a ser un niño normal. De hecho, la figura de David fue evolucionando hasta llegar a convertirse directamente en un niño de carne y hueso. Un niño que Belén, en palabras textuales, describió de este modo. Él tenía los ojos pardos y el cabello oscuro, la piel pálida y llena de pecas. Era un niño normal, como todos, pero lo que le hacía diferente era su voz ronca y su peculiar olor a humedad. Olía como si su ropa hubiera pasado meses sumergida en el barro. David no solo evolucionó hasta ese punto, no solo se convirtió en una persona de carne y hueso, sino que además le descubrió a Belén el lugar del que procedía. Y de hecho, decía vivir entre la pared de la cocina y la pared del baño. Decía que allí dormía, que allí descansaba y que allí pasaría el resto de la eternidad. David era un niño que tenía un carácter muy fuerte, un carácter que era realmente difícil de llevar, pero aún así al principio Belén no le daba importancia y a Belén le gustaba jugar con él, ya que David era su único amigo, el único amigo que estaba con ella 24 horas, que estaba con ella siempre, que jugaba con ella y siempre estaba dispuesto a jugar. Pero si no jugabas a lo que él quería, entonces David se enfadaba, se enfurecía y desaparecía. Pero no solo desaparecía en cuestión de segundos, sino que desaparecía rompiendo cosas. Cosas que se rompían y que después los padres de Belén iban hacia ella y le pegaban la bronca, ya que David, ante los ojos de sus padres, no existía. David era fruto de su imaginación y por tanto, si era su imaginación,
Quien había roto realmente esas cosas había sido Belén. Infinidad de veces Belén terminó castigada en su cuarto, encerrada allí, por haber roto cosas que ella ni siquiera había tocado, cosas que ella ni siquiera sabía que existían, se rompían, porque David se enfadaba y sus padres la castigaban, le decían que eso era normal y ella no podía defenderse. ¿Cómo iba a demostrar que aquello, aquel jarrón, aquel reloj, aquel algo, no lo había roto ella? ¿Cómo iba a demostrarlo? ¿Cómo iba a decir a sus padres que había sido David? Al principio las rabietas de David se podían controlar fácilmente. Ella hacía lo que él le pedía y punto. Ese era el único modo de que David no se enfadara. Pero después, a medida que iba pasando el tiempo, a medida que ella iba creciendo, tomaba una actitud mucho más dictatorial. David llegó al punto de decirle a Belén que tenía que esconderle cosas a sus padres. Esconderle el anillo de bodas, esconderle la cartera a su padre, esconderle el bolso a su madre. Al principio eran cosas tontas, cosas absurdas. Pero después David comenzó a pedirle que escondiera objetos afilados. Objetos con los que si Belén entraba en contacto podía llegar a hacerse daño. Incluso con el tiempo David se inventó un juego que a Belén le parecía muy aterrador, que le daba muchísimo miedo jugar, porque se trataba de seguir a David allá donde fuera. David se metía en la nevera, David se metía en el horno, David se metía en un agujero que había en el patio, un agujero lleno de telarañas. David se metía en lugares que le daban muchísimo miedo a Belén. Y ella no quería jugar a eso, pero se sentía obligada a hacerlo. Se sentía obligada a meterse en todos esos lugares. Y al principio yo obedecía por miedo a su reacción. Obedecía porque estaba convencida de que David le podía hacer mucho daño. Pero llegó un punto en que Belén estaba harta de obedecer, estaba harta de escuchar a David. Así que decidió ignorarlo. Sus padres decían que David no existía. Y sus padres lo decían. Tenía que ser verdad. David no era más que fruto de su imaginación. David no era real. Al principio le resultó fácil ignorar a David. David se lo tomaba como un juego e intentaba de un modo u otro que ella le hiciera caso. Intentaba asustarla por las noches, intentaba esconder sus cosas para que ella se viera obligada a hablar con él y preguntarle dónde estaban sus cosas. Pero Belén aguantó. Aguantó durante semanas ignorando a David, haciendo como que no le veía, haciendo como que David era completamente invisible. Pero la siguiente fase fue que David se enfureció. David le lanzaba cosas mientras dormía, David le jalaba los pies por la noche, David le cerraba las puertas, David le apagaba las luces, David le amenazaba con hacer daño a su familia, David le decía cosas horribles al oído, David gritaba, David no hacía más que molestarle, no hacía más que provocarle. Pero esa fase de terror absoluto, duró poco. Porque finalmente un día David desapareció. Y al poco de desaparecer David, sus padres decidieron mudarse a otra residencia. Una residencia más próxima al lugar en donde trabajaban ellos. Para así pasar más tiempo con ella, pasar más tiempo con Belén. Los años pasaron. Tras ese cambio, David desapareció completamente. David no volvió a aparecer nunca más. Y los años fueron pasando y Belén pudo tener una vida normal. Una vida sin amigos imaginarios, sin cosas extrañas, sin objetos que se rompen, sin nadie que te dé órdenes y te obligue a jugar a lo que ese alguien quiere. Belén creció, Belén se convirtió en una persona libre, una persona sin ataduras, y se convirtió en una persona a la que le costó más bien poco alejarse de las amistades tóxicas. Ella aprendió a seleccionar las amistades que quería a su lado, las personas que quería junto a ella, aprendió a no rendirle cuentas a nadie, y de hecho, con el paso del tiempo, creyó haber olvidado completamente a David. Creyó que el recuerdo de David, el recuerdo de su infancia, de esos momentos tan aterradores, había quedado completamente olvidado, había quedado al margen de su memoria, y que ya nunca más volvería a repetirse. Sin embargo, el pasado siempre vuelve. Y la noche del 3 de abril, la noche de su cumpleaños, Belén reportó haber tenido una de las peores pesadillas que jamás ha tenido. Soñó con aquella casa, soñó que las paredes se deshacían, soñó con gritos, soñó con sollozos, pero sobre todo, soñó que su vista no hacía más que mirar la pared de la cocina. La pared de esa cocina en la que David decía vivir. La pared de la cual vio salir tantas veces a David. La pared en la que David decía descansar. La pared en la que él vivía. No hacía más que ver esa pared y escuchar una y otra vez en su cabeza esos gritos, esos llantos, y la misma frase repitiéndose todo el tiempo. Y la frase decía: felicidades Belén, felicidades Belén, felicidades Belén. Belén trató de despertarse, trató de desperezarse, trató de abrir los ojos, y cuando lo consiguió, cuando por fin consiguió despertarse, su cuarto entero olía a humedad, olía a barro, olía a suciedad, olía a putrefacción. Olía horriblemente mal. Era como si David hubiera vuelto otra vez, como si David estuviera en ese cuarto jugando con sus emociones, como si David estuviera otra vez jugando con ella al escondite. Desde la noche del 3 de abril, Belén tiene un miedo extremo a quedarse sola, a oscuras, en su cuarto. Desde el 3 de abril, Belén está obsesionada con estar acompañada constantemente. Belén desde el 3 de abril todas las noches duerme con sus perros, les obliga a quedarse con ella en su cama y duerme con la luz encendida. Tiene un miedo extremo a que David vuelva a aparecer. Y de hecho está convencida de que David la ha vuelto a encontrar. Y está convencida de que ese amigo imaginario de la infancia, ese amigo que ella había olvidado, era real. Sí era real. Y de hecho está convencida de que David está furioso por haberlo abandonado, por haberlo olvidado y por haber tratado de ignorarle y hacer como si no existía. Y pese a ser una adulta,
Belén actualmente está completamente aterrorizada. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Como siempre os digo, os invito a compartir vuestras experiencias con el mundo, porque aunque nos sintamos unos locos, no somos los únicos que vivimos estas experiencias. No os podéis llegar a imaginar la gran cantidad de personas que me contactan a diario hablándome de estos temas. No somos precisamente pocos, así que dejemos de pensar de una vez que estamos locos. Dejemos de pensar que es todo fruto de nuestra imaginación, porque esto es tan real como la vida misma. Como siempre digo, aquí abajito en la cajita de descripción tenéis todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter, y siempre respondo a todo lo que me mandáis. Sí que últimamente no he estado muy activa por esas redes, pero no es porque os quiera ignorar, es porque realmente no tengo tiempo y cada día tengo más y más mensajes y me cuesta muchísimo llegar a todos. Tened paciencia porque tarde o temprano os voy a responder. Y bueno, ya sin más me despido. Nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!